Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Televidentes, bienvenidos una vez más a este su programa Encuentro con la Soberanía. Como siempre les acompañamos Priyanka Rodríguez, Camelia Michel y una servidora Raquel Valerio. Hoy les tenemos unos cuantos temas en el tapete y algo más. Y vamos de inmediato a mencionarlos, ¿por qué no? Primero tenemos que una banca de Dajabón vendía los carnets de inmigración. Las Fuerzas Armadas se han incautado más de 1000 carnets falsos en el momento en que se venció el plan de regularización el lunes pasado, lunes 17. En segundo orden tenemos que el movimiento Marcha Verde da una gran demostración de fuerza en la capital. En tercero tenemos que el gobernador de Santiago denuncia el tráfico de droga promovido por haitianos y un experto de la FAO dice que no podemos desarrollar en el país sin anular la pobreza rural. Y tenemos en cuarto lugar que la ONU propone una nueva encuesta de inmigrantes haitianos en República Dominicana. Un cable de Wikileaks revela las interioridades del plan Hispaniola. Y bien, Camelia y Priyanka, se venció el plazo de regularización el lunes pasado, el lunes 17. En la situación irregular, realizado mediante la ley 16914. Eso era para abolir nuestra sentencia 168-13 que viene por ahí ya en septiembre, creo que es. Prácticamente el cuarto aniversario. El cuarto aniversario. Destinado a la población haitiana que ha ingresado ilegalmente al país. El comisionado de la Unión Europea, el embajador español Alberto Navarro, propone que prorrogue 2 años más. Por ahí escuché como que 3 años. Solicitaron 3 más. Es decir, que este personaje pretende sustituir las atribuciones legales del Congreso. Ante esta grosera intromisión, no escuchamos la voz correctora de la Cancillería que le permite a estos extranjeros burlarse del país en su soberanía. Conjuntamente con este problema, se ha revelado que en Dajabón ha entrado miles de haitianos con el mismo carnet. Eso también lo hemos visto en las redes, que el diputado de Dajabón, Darío Zapata, también lo mencionó, que están entrando con miles de carnets. E incluso con carnets falsificados. Han descubierto una fábrica de documentos falsos empleada por haitianos ilegales para burlarse de las autoridades y duplicar de este modo la cantidad de ingresos en el país. En La Vega, la alcaldía ha tenido que asumir la expulsión de ilegales que pululan en las calles, más de 500 en una semana. ¿Ustedes qué creen que debe hacer este gobierno? ¿Desconocer la Constitución y el peso de las leyes u obedecer a un funcionario extranjero? ¿Ustedes qué opinan de este caso? De este asunto? El problema es que hay ahí una pugna entre lo que debe ser y lo que ha sido. No lo que es, no lo que ha sido, lo que es y lo que probablemente sea. Realmente es muy lamentable que en materia de política internacional, especialmente en el tema haitiano, el gobierno, lo lamentamos muchísimo, tiene una actitud completamente plegada a las disposiciones que hay en ese sentido. Y una diplomacia ineficaz totalmente. Bueno, y eficazmente orientada a ese propósito. Eficazmente orientada a ese propósito. Ineficaz en la defensa de la soberanía. Entonces, y en muchas otras cosas, claro, son ineficaces. Claro, y no solamente eso, mira, la situación se ha salido de control con respecto al plan de regularización de extranjeros. A pesar de que ya venció el plazo el pasado 17 de julio, ¿verdad? Todavía no se ha tomado una medida concreta. Entonces, por ejemplo, no es de extrañarse que haitianos, un grupo de haitianos, estén haciendo una mafia con carnets falsos y eso. En Dajabón desmantelaron una banda en unas bancas que también falsificaban carnets, vendían carnets falsificados. Ahora bien, hay otra banca, un consorcio de bancas, que declaró en diversos periódicos en un espacio pagado que ellos no tenían nada que ver con eso, que se apegaban a las leyes y eso. Ahora, las autoridades han mencionado qué banca era. Las autoridades han mencionado quiénes eran los propietarios de esas bancas.
No. han mencionado cuáles fueron las personas que apresaron en este delito. ¿Y ese material cómo lo conseguían? Entonces, No, y otra cosa, ustedes no se hayan extraño el hecho de que hay un grupo de legisladores que son dueños de bancas. ¿Tendrán esos legisladores, esas bancas de esos legisladores quizás? es preocupante, quizás, exacto, ¿verdad? Como están las demandas, no estamos diciendo que esas bancas hayan sido de ellos. Para Ahora, nada, pero lo que caray. lo que queremos decir es que tienen que haber personas grandes detrás de esta mafia. Porque, ¿por qué si se denuncia que pasó esta situación, que estas bancas los encontraron en esta mafia? Pero también nosotros queremos saber cuáles son los dueños de esas bancas, porque hay que tomar precaución, no solamente con las bancas, sino con los empresarios dueños de este tipo de negocios. Hay que encarcelarlos, hay que llevarlos a la justicia. Están apresadas esas personas. ¿Qué quita que van a seguir haciendo lo mismo que han estado haciendo? Pero ya que ya nosotros, ¿quién nos va a defender? Porque este es un caso grave de corrupción, quizás mucho más grave y más grande que el caso de Odebrecht. Mira, y uno se ríe, uno se ríe, pero el tema es muy delicado. Yo exhorto al gobierno que tenga mucho cuidado con la decisión que va a tomar en lo adelante y a las autoridades competentes. No he escuchado que Migración se ha pronunciado en estos días con respecto al caso. Ha sido hemos tenido una problemática muy grande que se salió, no es que se va a salir de control, que se salió totalmente de control, que se le salió de las manos a las autoridades en su totalidad, que la oficina, la Dirección de Migración, que es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía, no ha tomado las medidas correspondientes ni ha trabajado como debe. Además, aparte de que la frontera no está militarizada como dicen, sino que tienen 2 o 3 guardias en diferentes puntos que no pueden con el descontrol que hay en la frontera, también hay muchos corruptos de esos guardias que deben ser penalizados drásticamente. Fíjate, hay algo que yo quiero señalar y es lo siguiente. La zona fronteriza, todos lo sabemos, está sumergida por debajo inclusive de los límites de la pobreza. O sea, hay áreas que son no pobres, sino miserables. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Yo veo algo peligroso y es que la sobrevivencia económica, inclusive de familias dominicanas pobres, que no tienen aliciente de trabajo de nada, está en torno también al tráfico de ilegales, porque no solamente vamos a hablar de los buscones que van allá a Haití a buscar gente, a traer gente, ni de los motoristas que los transportan. Esos son simples eslabones de la cadena. Hay también, como dice Priyanka, tiene que haber grandes personalidades metidas ahí. Claro. Quizás empresarios alguien vinculado a las autoridades, algo. Pero además hay una serie de dominicanos pobres que se prestan a alquilar su casa para eso. Entonces, fíjate, leyendo unos reportes... Que deben ser penalizados también, porque están atentando contra la soberanía. Deben ser penalizados, pero fíjate, hay en reportajes que han hecho periodistas muy pormenorizados, hay una casa que es famosa por Santiago Rodríguez, me parece. Bueno, el dato tengo que verificarlo. Pero hay casas que son famosas que se les llama albergues. ¿Por qué? Porque son las casas donde cuando tienen que pernoctar, esa gente que viene de Haití es en esas casas. Entonces, todo eso es un negocio. ¿Qué sucede? Por ejemplo, desmantelar completamente porque deben haber varias cadenas, claro. ¿No? Hay varias cadenas de tráfico, ¿no? ¿Y quiénes son los propietarios de esas casas recogidas? Desmantelar cada cadena implica dejar a mucha gente pobre dominicana quizás sin esos ingresos, pero son ingresos espurios. Entonces el gobierno tiene que hacer un programa rápido de disponer a esas familias dominicanas a sembrar. Y que están actuando en contra de la ley. De la ley, o sea, pero es un problema de pobreza. Entonces hay que aplicar sanciones a los dueños de esas casas, etcétera, pero también hay que buscar la alternativa a esos campesinos de trabajo, bueno, Camelia, cooperativas. Yo en eso no estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la pobreza no tiene que ver con que usted tenga que delinquir. Y sobre todo con una situación tan difícil como la que estamos viviendo ahora mismo. No, pero yo no estoy apoyando que eso se mantenga. Te estoy diciendo que concomitantemente, junto a esas medidas punitivas,
hay que hacer programas rápidos de producción para que los campesinos puedan trabajar en algo Y ahí. mire, algo que sí me llamó la atención, que esto sí causa risa, señores, es increíble. Muchísimos saben que Migración tiene un centro en Jaina, donde llevan a estos ilegales para luego deportarlos. Pues en la semana pasada se escaparon cientos de Rompieron. Sí, ilegales. eso ha dado mucho que pensar. O sea, da mucho que decir y entonces no estaban protegidos por militares. O sea, ¿cuál es la guardia que está ahí? Bueno, Kameli Sí. Priyanka, y continuando con nuestro Hay tema de hoy. mucho que hablar. Bueno, yo creo que la semana que viene tenemos que dedicarle... Claro que sí. Y el movimiento de la Marcha Verde dio una gran demostración de fuerza el domingo pasado, 16 de julio. Las manifestaciones de dominicanos se extienden a Nueva York, Nueva Jersey, Miami, Madrid, París. En el manifiesto pidieron el sometimiento a la justicia del presidente Medina, a pesar de que los dirigentes de la Marcha Verde le han dado la espalda al tema haitiano en Nueva York. Nada más y nada menos aparecieron varias pancartas planteando que frontera abierta es también corrupción. Y yo les pregunto, si perdiéramos el país, ¿hay algo que supere ese capital? O sea, ¿hay algún capital que supere el daño al país? O sea, se vio claramente en las redes, vimos esa manifestación en Estados Unidos, cómo fueron expulsados dominicanos, Eso porque sí. llevaban pancartas alusivas a que la corrupción es también frontera abierta, exigiendo el 80-20 para los dominicanos, exigiendo algo que está dentro de nuestra Constitución. No se le puede quitar el éxito que ha tenido la marcha Verde, ¿verdad? Dieron una gran demostración Claro que sí. el domingo pasado, como también se dio una gran manifestación de Gagá dentro de la marcha, Exacto. como también se dio una manifestación de una bandera haitiana que estaba en la marcha. O sea, se dieron muchas manifestaciones, pero no se le puede quitar. No, y no dicen nada. O sea, puede aparecer una bandera y el gagá aquí. Y Entonces, los dominicanos... pero no se puede- pero no puede aparecer una me pancarta con sorprende el que tema inclusive, que fronterizo. inclusive había personas sacando dominicanos que tenían pancartas alusivas a la haitianización del país, a la deportación, pero apareció un sinnúmero de haitianos tocando gagá con sus tamboras, con todos sus instrumentos, y esta persona también que llevaba una bandera haitianizada. Entonces, las reglas son solamente en contra de los dominicanos y las autoridades que también estaban sacando dominicanos. ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás de todo Pero, esto? perdón, pero aquí en Santo Domingo realmente los nacionalistas pudieron marchar sin problema con sus pancartas de frontera abierta es corrupción. Algunos tuvieron Sí. dificultades, lo Sí. subieron también en las Sí, redes. sí, tuvieron dificultades, Sí, pero no fueron impedidos de hacerlo, Así de es, marchar. televidentes hemos... Pero es normal que eso suceda porque recordemos que claro, está una gran parte del pueblo dominicano indignado por la corrupción, pero recuerden que parte de las cabezas organizadoras están vinculadas a Participación Ciudadana, USAID, Bono, Jesuita, Exacto. reconocido, Lamentablemente. PRM. Exactamente. Que van a haber sanciones ahí, para Bueno, algunos miembros. amigos televidentes, hemos agotado la primera parte de nuestro programa. Nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos continuaremos con el tema que estamos ahora mismo debatiendo y otros temas más. Así que no se muevan de sus asientos. Ya volvemos. Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno.
Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con todos ustedes para continuar con los temas que están en el tapete. Y quiero mencionar algo que me llamó mucho la atención y me impactó bastante. La semana pasada estuvimos, Inmaculada y yo, en otro programa de televisión, y nos llamaron desde el interior muchas personas, pero luego de ahí, en el transcurso de esta semana, me llamó una señora del Ceibo. Mi provincia natal. Exactamente, vamos a tener que ir a asistir, a hacer un reportaje o hacer algo, un trabajo para allá. Me llamó pidiendo ayuda, auxilio, me dijo, "Ay, me dio una pena, ayúdeme, ayúdenos, que no tenemos quien nos ayude, aquí nos sentimos extranjeros en nuestro propio país, esto está lleno de haitianos y ellas hasta miedo les da salir de la casa. Me dijo, aquí no hay migración, no hay dónde ir, hagan algo por nosotros". Sí, entonces eso es lamentable que los dominicanos tengamos que rogar, que pedir algo que nos pertenece. Por derecho. Sí, por derecho. Y por ley. Así es. Y continuando ya para finalizar con lo de la Marcha Verde, que ya sabemos, entendemos que detrás de todo esto, si bien es cierto que hay un grupo de personas que realmente están... Que está participando por la indignación que sentimos Claro que sí. ahora la mayoría de los dominicanos. No menos cierto es que hay un grupito que se ha querido apoderar de la Marcha Verde y que sabemos también que está siendo financiada por alguien muy poderoso, quizás los mismos que están llevando la agenda LGTBI. Pero promoviendo el respetamos, aborto. ¿verdad? Respetamos a Exactamente. todo el que quiera ir y por supuesto. Exactamente. Vamos a continuar entonces con los siguientes temas que tenemos. Y en Santiago Rodríguez, según el gobernador Miguel Ángel Núñez, los haitianos se están dedicando al tráfico de droga y de armas. El representante del Poder Ejecutivo ha dicho que en la provincia el crecimiento de la población haitiana ya resulta insostenible. El experto de la FAO, Carmelo Gallardo, ha dicho en ese mismo sentido que la República Dominicana no alcanzará el desarrollo pleno si no se combate la pobreza rural, si se mantiene la inseguridad alimentaria en el campo. Nosotros nos preguntamos, ¿podremos combatir la pobreza en el campo despojando a nuestros campesinos de los empleos e importando pobres de Haití para que los sustituyan? ¿Qué ustedes piensan acerca de este panorama? Camelia y Priyanka. Bueno, que no solamente que la población dominicana está siendo suplantada, sino que está siendo suplantada con una buena parte de la población de Haití más problemática, porque fíjense ese problema del tráfico de drogas. Aquí hay traficantes de drogas dominicanos, Claro. pero entonces se suman ambos elementos delictivos, entonces eso empeora este problema que hay de tráfico, de microtráfico. Hay que recordar que nuestra isla está en el centro del Caribe, en el corazón, y nosotros somos el paso inevitable de muchísimos movimientos. Claro. Del movimiento de traficantes de droga, De del traficantes tráfico de de armas, armas, tráfico de blancas. también de negocios legales, pero cuando nuestras autoridades, nuestros políticos decidieron comprometer la soberanía nacional y decidieron detrás del pueblo dominicano abrir la frontera, porque eso fue una decisión, eso no fue algo al azar. Cuando decidieron eso, tenían que pensar que se iban a incrementar toda clase de delitos, porque en Haití no hay un polo de autoridad. Y desde que cayó Aristide, que se desmanteló el ejército haitiano, empeoró el problema de la droga, problema de tráfico de armas, todo tipo de tráfico de ilícitos. Entonces, yo le pregunto a nuestras autoridades, ¿ustedes tienen fuerza suficiente para enfrentar lo que está pasando en el país y lo que puede seguir pasando y lo que puede después empeorar? ¿No? Y ¿Pueden? lo que va a pasar, y lo que sabemos que va a pasar en lo adelante. Y mira, con respecto a las Fuerzas Armadas haitianas, se supone que ya van a quedar creadas, Sí, aparentemente. sí. Y va a ser también por la situación de que la MINUSTAH Se va. se va ahora en octubre. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, harán frente también a las supuestas deportaciones, porque vi muchísimos videos de haitianos quejándose por la deportación de sus compatriotas. Y se habla de deportación masiva y se han hecho muchísimas críticas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero hablamos de deportación masiva cuando se deportan 100 haitianos, 200 haitianos y entran eso es masivo. miles
No, a diario eso es por la masivo, frontera, que eso no es vamos a masivo. poder sacar nunca. Porque la idea es que no se salgan. Y con respecto a lo que tú decías ahorita, Raquel, de la ampliación del plan de regularización, es que ya se hizo una, una ampliación sí, ya que se fue hizo contra la previamente. ley. Sí, porque porque la ley estipulaba un periodo. 18 meses Un periodo, pero se siguió ojo, regularizando. en el 2013. Ojo, se supone que para volver para ampliar el plazo había que acudir al Congreso y Sí. se hizo de manera administrativa. Sí. Entonces la Unión Europea pretende... Por 2 años. no, por 2 años más. Ajá, pero la Unión Europea pretende que se haga nuevamente de manera irregular, que se amplíe porque a ellos les da la gana. Entonces, cada vez que se termine un plazo, porque es que ese Se plan... van a seguir ampliando. No, pero es que nunca va a terminar, porque es que no se ha cerrado la Y que frontera. la ONU está haciendo levantamientos también y registro de haitianos en clubes. Y Sí. ahora supuestamente se va a hacer un censo de los haitianos ilegales que están en el país. Sí. ¿Para qué? Pero no obstante, la Unión Europea hace algunas semanas donó una gran cantidad de dinero para a la República Dominicana regularización. que fue Millones. aceptada. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? Se tiene pensado ampliar nuevamente el plan de regularización de manera ilegal que está violando el mismo plan de regularización de extranjeros, que no es de extranjeros en general, es un plan de regularización para haitianos porque Sí, ahí porque no hay ningún averigua- otro extranjero Exactamente. que se haya regularizado. Averigüen cuántos españoles, cuántos canadienses. Ingleses, franceses. Ajá, de todas partes del ninguno. mundo. No, yo tengo una amiga francesa que tiene 2 años por regularizarse, por obtener la residencia aquí. Ha ido como 4 veces a Francia buscando documentación. Y no ha gastado podido. un dineral. Y no ha podido. Y no ha podido. Una persona que es profesional, que viene a trabajar, que viene a aportar, que viene ya con una identidad. Y los haitianos vienen aquí. Es que el plan fue para haitianos, Exacto, no entonces, fue para extranjeros ese en tema lo general. tenemos ahora, Camila y Brillanca, que ya la ONU anuncia que hará una encuesta, será una encuesta de la ONU con la dirección Con el de la FENOAP. población y la familia para determinar la no. cantidad de haitianos que hay en el país. ¿Con qué si, fin? si se determina que hay millones de extranjeros, ¿qué hará el gobierno? Aplicará las leyes de protección de nuestra población y defenderá nuestro derecho soberano. Es que ellos nunca van a decir la Y va a cantidad real. repartir a esos extranjeros que permanecen ilegalmente en nuestro territorio o se plegará ante el poder extranjero que promueve esta implantación extranjera. Camelia, hay un cable de Wikileaks que plantea el plan de Hispaniola que se relaciona con todas estas maniobras. En ese cable se dice que hay más de 2 millones de haitianos y se plantean soluciones perjudiciales al interés y a la independencia de la República Dominicana. ¿Qué comentarios le merecen a ustedes esto? Entendiendo que la Mesa de Coordinación Nacionalista ya había hecho una comunicación, una carta y también solicitó que se nos recibiera. Ellos no han querido recibirnos. Eso es antes de que se venciera el plazo de regularización. Es que no les interesa. Pero no les realmente, interesa. ¿cómo es que ellos actúan de esa manera de injerencia en un país soberano? ¿Cómo se les permite? ¿Por qué ¿Qué se les pretenden permite? ellos? ¿Por qué se les permite? ¿Qué pretenden ellos? O sea, como ustedes mencionaron ahorita, el decreto 327-13, que fue justamente, en primer lugar, fue anticonstitucional. Fue por 18 meses. Pasaron esos 18 meses. Y siguieron regularizando. Y que hicieron Por una 2 prórroga también en contra del mismo plan. en contra del mismo plan y por 2 años más. Se venció ahora y quieren seguir con el mismo juego. ¿Hasta cuándo van a querer atropellar a los dominicanos? Hasta que nos levantemos todos y digamos hasta aquí, no más. Pero lo que me duele es que esto, de forma lamentable, tiene que ver con la complicidad de muchos de nuestros grandes funcionarios del mismo gobierno. Y dominicanos que están Del cobrando. gobierno como tal, del mismo presidente de la República. Bueno, pero es que ya lo hemos dicho muchas veces, realmente es una política de La Estado. sed de poder. Es una política de Estado. O sea, el Estado dominicano, tal como está dirigido ahora, está conteste con ese proyecto de unificación de la isla, sin tomar en cuenta los intereses reales del pueblo dominicano. Señor presidente, señores funcionarios, nosotros respetamos al pueblo haitiano y deseamos su mejor futuro. Pero su país futuro no está es República del lado Dominicana. dominicano. Ustedes tienen que entender que ambos pueblos son distintos y que estamos
abocados a vivir en la misma isla y podemos hacerlo con respeto de las diferencias. Y el respeto de la diferencia implica una frontera. Nosotros no somos vuduistas, nosotros no somos una tribu, nosotros no somos un pueblo completamente caotizado. O sea, tenemos posibilidades de emerger hacia el desarrollo. Lamentablemente, la nación haitiana se quedó atrás. No es nuestra culpa. Nosotros no podemos cargar con millones de indigentes, que nos da muchísima pena. Pero miren las consecuencias, miren las enfermedades. Ya nuevamente hay Zika en Haití hay Zika. O sea, que la Zika tenemos nada aquí. más. O sea, Zika. que la tenemos No, aquí. pero hay Zika al nivel de que desde el Departamento de Salud de Canadá le mandaron una alerta a la población canadiense para que tenga mucha precaución cuando vaya a Haití, que no ciertas áreas que no puede ir, donde está el Zika ya acabando con eso. Así, amigos televidentes, hemos gustado la primera parte de nuestro programa. Queremos dejar de mencionar que el 18, el martes pasado, estuvo de cumpleaños el doctor Vincho Castillo. Nosotros, en nombre del programa, Muchísimas felicidades. queremos Muchas desearle bendiciones. muchas felicidades y muchas bendiciones a él y a toda su familia. Y amigos televidentes, como les dije, ya agotamos la primera parte. Nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos estará con nosotros nuestro invitado permanente, el doctor Manuel Núñez, con el tema La enseñanza de la historia. Así que ya volvemos con ustedes. La soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible. Televidentes, hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa Encuentro con la Soberanía y como siempre nos acompaña el historiador Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel, a tu programa de siempre. Hoy, amigos televidentes, les tenemos el tema de la enseñanza de la historia. Hoy hablaremos de la enseñanza de la historia, pero antes quiero saber, Manuel, la reacción de las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía en el sentido de que la introducción del tema haitiano es para distraer la atención. ¿Tú qué crees en relación a esto? ¿Es verdad que se emplea el tema haitiano para distraer la atención? Yo creo que es al revés. Yo creo que se emplean otros temas para distraer la atención del tema haitiano. Yo no puedo concebir que un tema que involucra lo que es el empleo de los dominicanos, es decir, el mecanismo de supervivencia de la nación, que involucra la salud, la educación y la seguridad nacional, pueda ser un tema de distracción. Yo creo que el hecho de descalificar a las personas que están abordando el tema principal, el tema que amenaza la propia existencia del Estado dominicano e incluso el tema que constituye la mayor amenaza a la historia dominicana, es decir, a lo que Juan Pablo Duarte fundó en 1844, que fue la República Dominicana, pues que pueda ser un tema de distracción. Yo pienso que se emplean otros temas tratando de decirle al dominicano que hay cosas más importantes. Pero yo me hago la pregunta siguiente, ¿es que hay algo más importante que el empleo de los dominicanos en la agricultura, que es la economía primaria, en la industria, en los servicios? ¿Es que hay algo más importante que la salud de los dominicanos amenazada por las marejadas de inmigrantes procedentes del país con el mayor índice de insalubridad del continente? ¿Es que hay algo más importante que
las fallas que se están detectando en la educación dominicana en una gran proporción en razón de la introducción masiva de personas que no están contempladas en el sistema educativo y que están creando todo un problema de suplantación del dominicano en las escuelas, en las camas de los hospitales y en los trabajos. Es que hay algo más importante que eso, que la propia existencia del pueblo dominicano. ¿Cómo puede decirse que eso es un tema para distraer la atención, cuando es el tema capital que implica la existencia de la República Dominicana como nación? Yo pienso que esta declaración es una de las tantas a las que nos tiene acostumbrado el expresidente Mejía, que dice ocurrencias, a veces sin pensarlas, con muy poco razonamiento y evidentemente con muy poca fortuna. Así es, Manuel. Y el Centro Bonó y la Unión Europea han publicado un estudio en el que se habla de los beneficios de la inmigración haitiana en el país. Y se refieren a las ventajas de todas las inmigraciones, o sea que todas las inmigraciones, según ellos, son ventajosas. ¿Tú qué piensas de todo esto? Yo creo que en las inmigraciones ha habido, en el caso dominicano, ha habido inmigraciones positivas e inmigraciones negativas. No se puede decir que todas las inmigraciones sean positivas. En el siglo XIX tuvimos una inmigración empresarial, la inmigración de empresarios y de trabajadores también de las Antillas inglesas. En la migración de empresarios del siglo XIX que llegaron tras la Guerra Grande de Cuba, que se inició con la llegada de Juan Delgado, inició todo lo que es la cultura de los ingenios azucareros. Ellos fueron los creadores de las grandes plantaciones azucareras, Juan Delgado, Amechazurra, Alexander Vaz, Salvador Ross, Tox, es decir, todo un conjunto de empresarios que llegaron para establecerse en la República Dominicana, porque la que era la azucarera del mundo era Cuba, y eso hizo que se traspasara a República Dominicana un conjunto de tecnologías, de la agricultura cerrada, ¿verdad? La ganadería con potreros, o sea, un montón de cosas que llegaron directamente como hábitos del desarrollo y de modernización de su sociedad dominicana. Y en este caso se puede decir que esa inmigración, la migración industrial y también en cierto modo laboral, que suplió, digamos, también de técnicos medios a la industria azucarera, pues fue positiva para la República Dominicana porque contribuyó al desarrollo de la República Dominicana como un país y a su modernización. Pero la inmigración haitiana no es positiva, es una inmigración negativa, no tiene esas mismas características. ¿Por qué? Porque no es en realidad una inmigración, es la mudanza de un pueblo a otro con la finalidad de apropiarse de las conquistas sociales del otro pueblo. En el caso haitiano lo que vemos es una desnacionalización masiva del trabajo que empobrece a los dominicanos más pobres. Es decir, nadie puede en su sano juicio pensar que a la República Dominicana le conviene desnacionalizar su mano de obra en la agricultura, en la construcción, en los servicios, y dejar a todos esos sectores de la productividad dominicana, nacional, sin mano de obra dominicana, porque es que el país puede vivir sin campesinos, es que el país puede vivir sin trabajadores de la construcción, es que el país puede vivir sin trabajadores de los servicios, en el turismo. Es decir, eso no es posible, pero digamos que en este caso esa inmigración contribuye al empobrecimiento de los dominicanos, pero también contribuye digamos, negativamente a la República Dominicana, porque es una inmigración que trae enfermedades del país más insalubre del continente, que tiene el liderazgo del SIDA, de la malaria, de todas las enfermedades que se transmiten por vectores y que destruye, en cierto modo, si se implanta, digamos, de forma mayoritaria, todo el sistema sanitario del país. El país está gastando, según confesiones del propio Ministerio de Salud, más de 5.000 millones de pesos, nada más en las parturientas que están llegando, porque además no es solamente una inmigración de trabajadores, es una inmigración de niños, de enfermos, de parturientas, de desempleados y de incluso hasta de delincuentes que huyen de las cárceles del país vecino. Manuel,
Pero estuve escuchando unos videos de Eury Cabral en su programa casualmente, donde estaba debatiendo el tema, y me llamó mucho la atención unos comentarios, incluso de José La Luz, que me preocuparon bastante. Pero donde nos acusaban, decían un sinnúmero de barbaries contra las personas que quieren que realmente se devuelvan a su país, los haitianos. Pero me llamó también mucho la atención un comentario que hizo Eury Cabral, y es que él menciona que si sacamos a los haitianos se cae la economía del país. Es uno de los chantajes que se utiliza para tratar de justificar la implantación definitiva de una mano de obra y de una población que se ha propuesto conquistar a la República Dominicana, porque hay que ver el propósito de esta inmigración. Cuando vemos, por ejemplo, no hay en este país ningún inmigrante extranjero que haya solicitado la intervención de los estados del continente o la intervención de la Unión Europea para tratar de despojarnos de la soberanía nacional, es decir, del control del territorio, salvo los haitianos, que lo han pedido, lo siguen pidiendo y están perpetuamente solicitándole la intervención a la Unión Europea, al CARICOM, a sus aliados en el continente, a Maduro y a los demás, de que intervengan en la República Dominicana para que la República Dominicana no pueda aplicar sus leyes migratorias ni pueda ejercer su derecho soberano de independencia. Entonces, yo creo que es muy distinto eso enfocado. Ahora bien, si se dice que la República Dominicana no podrá vivir sin los haitianos, es decir, quiere decir que lo que hizo Juan Pablo Duarte en 1844 es absolutamente inútil. O sea, ahí se está admitiendo que todo el esfuerzo patriótico se ha convertido en agua de borraja. Da pena que la imagen de Duarte sea, en este caso, exaltada por un fariseo, por un hombre que no cree en lo que Duarte hizo, porque Eury se presenta al resto del mundo como duartiano, ya que él recogió algunos pensamientos de Duarte, todo naturalmente para desvirtuarlo, para ponerlo al servicio de la promoción de la destrucción del ideal de Juan Pablo Duarte. Es una especie de contradicción. Así es, ¿no? de la misma manera, Priyanka, que tú mencionabas lo de Eury, en las redes, yo pertenezco a varios grupos, hubo una persona que mencionó que nosotros somos, o sea, que Haití es fallido, que Haití está como está, porque nosotros estamos importando la mano de obra trabajadora haitiana. O sea, que nosotros somos los culpables de que Haití ahora mismo ¿cómo es posible que no funcione? O sea, que lo estamos trayendo. Bueno, eso es una forma también. El objetivo haitiano generalmente es el de presentarse como víctima de los dominicanos. Sin embargo, cuando uno examina la historia, la República Dominicana ha sido el país agredido. Fue agredido en 1801 por Toussaint Louverture, fue agredido en 1805 por el padre de la patria haitiana de Salines, que invadió y vino a destruir a la República Dominicana. Fue agredido en 1822 por Jean-Pierre Boyer y ocupado por 22 años. Y le fueron suprimidas sus banderas, sus fueros, su lengua, su cultura, cerradas sus escuelas y vendida sus bosques al extranjero para pagar su independencia. Es decir, y luego fue agredido porque tuvo que enfrentar desde el 10 de marzo en la Fuente de Rodeo hasta la batalla de Jacobo y Sabana Larga, tuvo que enfrentar durante 12 años a los haitianos en los campos de batalla para preservar su independencia. Es decir, hemos sido históricamente el país agredido por Haití. Sin embargo, Haití se presenta continuamente como un país víctima de los dominicanos, presenta a los dominicanos como personas que conculcan los derechos de ellos, y todos estamos de acuerdo. En el mundo entero nadie está en desacuerdo de que los haitianos tienen derechos humanos. Claro. Ellos tienen derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a una identidad, pero en su país, no en el nuestro. Es decir, esos derechos a quien tienen que pedírselo es a su gobierno. Los niños haitianos tienen derecho a un nombre, claro, pero tienen que dárselo sus padres y su identidad tiene que dársela a su país.
no tienen que arrancársela a otro país, que eso no es el de ellos. Que eso mismo, Manuel, lo dijo un joven haitiano en un video que anda en las redes ahora mismo, donde él está explicando toda la problemática. Y él dice que sí, que los haitianos necesitan todo eso, pero que se lo exijan a su presidente porque nosotros hemos sido muy solidarios todo el tiempo. Pero en el caso dominicano es peor, porque ellos se lo exigen a los dominicanos y nos culpan por no tener esos derechos. Que Es no decir, se los dan en su país. Que no se lo dan en su país. O sea, su país no le da documento de identidad. Entonces la República Dominicana es llevada, como ha sido llevada, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es condenada en 3 ocasiones por el mismo hecho, por el problema de la identidad. Es decir, la Corte Interamericana, que debe proteger a los estados, ha condenado a la República Dominicana 3 veces. Sabemos que es parcial. Por un problema absolutamente del cual los dominicanos no son responsables, porque los hijos de haitianos, los responsables deben ser los haitianos, Manuel, no los dominicanos. Los dominicanos no tienen vela en ese entierro. con respecto a eso, me preocupó mucho en la semana. Tuve un gran debate con el embajador haitiano en Washington por Twitter. O sea, Edmond Bochi. y me preocupa mucho la información que están llevando ellos como diplomáticos a otros países, porque solamente hay que ver los tipos de comentarios y respuestas que me daba a mí y a otros tantos que también comenzamos a debatir el mismo tema. Entonces yo me pregunto, ¿debería el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana pedir que se pare este tipo de campaña que están haciendo incluso muchos diplomáticos de ese país, muchos diplomáticos haitianos en el exterior, que son parte de la campaña sucia, vamos a decir, en contra de República Dominicana que se está llevando en muchísimas partes del mundo? Y me preocupa de sobremanera porque un canciller, o sea, un diplomático que esté haciendo este tipo de barbarie justamente en Washington, donde es la cuna de todas estas organizaciones internacionales que nos acusan recurrentemente. Entonces, ¿qué debería hacer nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto a eso? Yo creo que lo primero que hay que hacer en la República Dominicana es establecer una doctrina diplomática con relación a Haití. O sea, la idea de que el tema haitiano puede ser manejado o debe ser manejado exclusivamente por aquellas personas que los haitianos desean tener allí. Es decir, los haitianos han elegido los embajadores y eligen a embajadores pro-haitianos, a personas que defienden más a Haití que la República Dominicana, como ha sido el caso reiterado de Rubén Silié, que nos acusó de racista a los dominicanos, de Cerulle, que planteó la fusión de la República Dominicana en el 2007, eso fue publicado en todos los periódicos de circulación nacional. Yo dije que en aquella ocasión que los huesos de Juan Pablo Duarte deberían estar retorciéndose en su tumba del Panteón Nacional. Y luego pues han nombrado a Alberto de Pradel, que tiene también las mismas preferencias. Es decir que en ambos casos hemos visto que ha habido una especie de proclividad a nombrar personas favorables al punto de vista haitiano y no auténticos defensores de la República Dominicana. Y eso, desde luego, es una muestra de que el país no sigue una doctrina. Yo pienso que la doctrina debe ser que Haití no es un problema interno de la República Dominicana. Haití es otro país y con Haití no tenemos ninguna obligación extranacional ni extraterritorial. Es decir que es tratar de enfocar las cosas en el punto en que los haitianos han querido confundirlas. Ellos han querido presentar a la República Dominicana como una porción de su país y nosotros no somos una porción de Haití, somos otro país y hay que hacérselo ver en los foros internacionales, porque en los foros internacionales no siempre hay personas que conocen la historia de cada uno de los países. Así es, Manuel. Amigos televidentes, entremos ahora de lleno en el tema que tenemos para hoy y es la historia. Hablemos de la historia. ¿Cuál es la importancia de la historia de República Dominicana, de conocer nuestra historia y por qué hay una percepción diferente en Haití a la de aquí, en República Dominicana, de nuestra historia? Yo creo que en el caso de la historia dominicana
hay una situación extremadamente, digamos, difícil porque se ha bifurcado el punto de vista. La historia es digamos, la que crea los valores, ese relato nacional que sirve de base a todo lo que es nuestra continuidad histórica. Y desde luego aquí la historia dominicana ha sido penetrada por la política y en algunos casos por la politiquería, y eso ha supuesto que en esas ocasiones la historia ha estado sometida a todo lo que es el vaivén y las exigencias políticas. Ha habido una historia que algunos califican de derechas y una historia de izquierdas. Y en el caso, por ejemplo, de la historia que se ha impuesto a partir del año 65, predominaron los historiadores de izquierdas, es decir, historiadores que pertenecían o estaban en relación con los partidos comunistas, muchos de los cuales no creían en la nación, porque la izquierda no cree en la nación. O sea, ellos creen en la lucha de clases, ellos creen en la revolución sangrienta, redentora, que va a convertir el mundo en una etapa de felicidad y de gloria, es decir, el paraíso llegado tras el aldabonazo revolucionario. Ellos creen en endiosar a los trabajadores, aunque luego en los países en los que se implantan esas revoluciones, los trabajadores son esclavizados y no pueden ni salir de allí, es decir, son presos del régimen que se crea. Es decir, entonces, esa visión de la historia se impuso y esa visión de la historia rompió la idea del punto de vista nacional del historiador. La historia se hace para crear valores. Los niños dominicanos no tienen pasado. Nosotros le creamos un pasado a través de la historia. Y es preciso que ese pasado sea para defender lo que es la República Dominicana, porque nosotros recibimos un legado de los fundadores del Estado Nacional y debemos transmitir ese legado a nuestros descendientes, para que la República Dominicana siga perviviendo per secula seculorum. Manuel, ¿qué tipo de historia es la que están promoviendo los fusionistas y por qué es importante, es necesario preservar la veneración de nuestros patricios? Bueno, la historia que proviene del fusionismo es una historia en contra del país, es una historia confusa porque no le explica al país lo que ha sido su guerra patria. Es decir, ustedes han visto, por ejemplo, ven en los manuales escolares que toda la historia militar ha sido sacada. O sea, no hay historia militar. O sea, los 12 años de guerra que tuvimos para preservar la independencia no aparecen. No existe. Que se ha producido una idealización de la dominación haitiana diciendo que Guayer hizo una reforma agraria. Claro, Guayer repartió la tierra dominicana entre los soldados de su ejército. Tomó los bosques del sur del país para pagar la deuda que contrajo con Francia, para que Francia le reconociera su independencia. Es decir, que nos quitaron nuestra independencia y nos obligaron a pagar la de ellos. Es decir, todo eso hay que explicarlo. O sea, porque el niño dominicano no lo conoce y además porque hay una generación de historiadores que no creen en la nación y que se han propuesto ignorar todo lo que ha sido el legado histórico de nuestra independencia, y eso ha hecho que el dominicano no tenga unos valores patrióticos firmes a la hora de defender lo más preciado de la República Dominicana, que es el Estado que recibimos en 1944, nuestra independencia nacional, legada al costo de un baño de sangre y el costo de grandes sacrificios. Así es, Camila tiene algo. Una observación que hacerte. Y la perspectiva, Manuel, de que pueda realmente mejorarse la enseñanza en ese sentido. Yo no sé qué tú pienses, pero yo pienso que son malísimas, que van de mal en peor, porque a pesar de que logramos, los grupos nacionalistas, logramos que aquellos libros que tenía educación... Uno de ellos. Sí, y por lo menos se hizo la denuncia. Pero ahora con los acuerdos que ha hecho el gobierno con la iglesia, de que muchas escuelas y muchos colegios van a pasar a manos de la Iglesia Católica, con esa visión que ellos tienen de cooperar completamente al servicio de la fusión,
estamos viendo cosas como, por ejemplo, que la gente de reconocido estén visitando las escuelas. No sabemos a qué es lo que ellos dicen, pero suponemos lo que es. Mira, el proyecto fusionista dominicano se conecta con el proyecto fusionista haitiano. Los dos historiadores mayores de Haití, Jean Praismar, en el tomo 3, en las páginas finales de su libro, lo dice claramente, dice que si no hay una fusión, ellos prometen un baño de sangre, en el tomo 3 de la República de Haití, la República Dominicana. Y el otro historiador, que es Leslie Manigá, en un libro que los dominicanos deberían leer, que se llama Sé que tout haïtien doit savoir de la República Dominicana, lo que todo haitiano debe saber de la República Dominicana. En ese libro, Manigá también plantea la fusión como solución al tema haitiano, porque las élites haitianas ya no creen en su país y creen que la solución de su país está en República Dominicana, y se han apoyado en su diplomacia para mandar ese mensaje, y se han apoyado también en algunos dominicanos que le han servido de apoyo, de respaldo, como Silier, como Flaxo, como muchas ONGs. Los jesuitas. Los jesuitas, que están planteando que la República Dominicana asuma responsabilidades sanitarias, educativas, laborales, extranacionales con otro país, y que esas responsabilidades terminen destruyendo el Estado de 1844. Se ha llegado incluso, porque en un libro del jesuita, ese señor Pablo Mella, es un libro de denigración A Duarte. a Duarte, porque el objetivo es destruir todo el andamiaje de la conciencia nacional para que no haya una resistencia a todo este proyecto de destrucción de la nación dominicana. Yo pienso que la historia dominicana, en este caso, debe ser una especie de muralla y de caparazón que evite que el pueblo dominicano pierda el apego a su nación y el apego al legado que le dejaron los hombres que han luchado por establecer la independencia de este país, que empezó siendo la independencia de Haití, que siempre ha pretendido gobernar y apoderarse y reinar o incrustarse en el costado dominicano. Manuel, ¿cómo afecta esta invasión masiva que tenemos de haitianos indocumentados, parturientas, que las traen, se les da documentación a los niños, a los que traen con ella, a sus familiares? ¿En qué nos afecta, justamente hablando del tema de la historia, a la historia que sabrán, que le darán a nuestros niños dentro de 10 o 20 años, debido a que las escuelas, hay muchas escuelas que le están también construyendo para niños haitianos, en donde ya le están dando clases en creol? Desde ya, o desde sea, no hay ya. que esperar 10 Yo años. creo que hay ¿Qué está un- pasando? ¿En qué hay un hace proyecto- tiempo que Sí, está ya pasando. ¿Cuál tú crees que será la historia que tendrán los niños? Lo importante es lo siguiente, que los dominicanos comprendan, y esto sí es fundamental, que la República Dominicana es un equilibrio, que nosotros nacimos con el peligro de ser borrados por el descuido de las élites o por el descuido del pueblo dominicano. Es decir, tiene que haber un equilibrio demográfico, porque estamos encerrados en una misma isla con el país del cual nos libertamos y que ha sido nuestro rival y contra el cual hemos luchado para mantener la independencia y con el cual tenemos diferencias culturales fundamentales, que son diferencias que tienen que ver con el ser. Entonces, evidentemente, nosotros, o sea, cuando vemos el lema dominicano, Dios, patria y libertad, o sea, ya está dicho ahí, Dios es la lucha por el sistema de creencias, los haitianos son vuduistas, patria es la hermandad de los dominicanos y libertad es el derecho al gobierno propio de los dominicanos. La libertad, estar libres del influjo y del manejo haitiano. El lema de ellos es la unión fue la fuerza. Ellos quieren a toda costa involucrarse en la República Dominicana para luego, mediante su predominio demográfico, reinar y mandar en la República Dominicana. Entonces, son dos luchas que si no se manejan claramente, nos llevarían directamente a la confrontación, porque los dominicanos, digan lo que digan los fusionistas, creen en su país
y quieren seguir siendo dominicanos. Y nada más que dominicanos. Yo sé que sí. Así es. Y amigos televidentes, gracias por su sintonía. Gracias, Manuel, por estar siempre con nosotros. Y a los amigos del Cibao, muchas gracias por habernos acogido, por haber participado en esta reunión que sostuvimos el jueves pasado, el jueves 20, en Santiago, en Codo Sur, conjuntamente con la Mesa de Coordinación Nacionalista, que nos trasladamos desde aquí de la capital, con el grupo de Confederación de Grupos Patrióticos Trinitarios a Favor de la Soberanía. De manera que quiero desearles a todos ustedes un feliz resto de la noche y que se mantenga siempre en sintonía con Encuentro con la Soberanía en los canales 52 y 22. Además nos pueden encontrar en YouTube y que nos pueden también escribir a nuestro correo electrónico encuentroconlasoberanía@gmail.com. Pasen todos feliz resto de esta noche. Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno.